Señora Ministra de Cultura, señor Procurador General de la Nación, señores exgobernadores, la audiencia toda que me honra con su presencia. Presumo que la mayoría de los asistentes a esta reunión comparten conmigo el concepto de que no se trata de un discurso de clausura de un panel, sino que estamos en la clausura de una época, que estamos sepultando, por así decirlo, una era que cambia radicalmente con las innovaciones de que ha sido objeto el festival en condiciones tan ventajosas como no las habría soñado la propia Consuelo Araújo Noguera. Adiós a muchas cosas, pero siempre tras la sepultura viene la resurrección y afortunadamente la visión que yo creo que compartimos todos es que si se clausura una era, se abre una nueva era rica en posibilidades y con un futuro impredecible para la propia ciudad de Valledupar. ¿Qué nos queda de la Plaza Mayor y del Palo de Mango con que se medía la dimensión de la asistencia a las reuniones políticas y aún a los festivales? Adiós a la Plaza Mayor, adiós al Palo de Mango. ¿Qué nos queda de aquellas leyendas sobre el origen del vallenato? Las colitas, la figura de Francisco el Hombre, que parecía una figura legendaria de siglos anteriores al siglo XIX, cuando basta conocer la historia del acordeón para darse cuenta que Francisco el Hombre debió vivir en los primeros 20 años del siglo XX, porque el acordeón no fue un invento de siglos atrás, sino un invento del propio siglo XIX en Europa, que tardó en llegar a Colombia y a otros países en donde, ante la imposibilidad de transportar pianos en los barcos de vela, se sustituyó por el acordeón el ritmo de las composiciones europeas y más tarde de las composiciones nativas. ¿Qué queda de la investigación sobre tantos antecedentes del vallenato, que eso sí se pierden en la historia, como el origen de la leyenda según la cual los españoles envenenados por los indígenas fueron protegidos por la Virgen, la Guaricha, por cierto, que con su bastón les devolvió la vida y restituyó el cristianismo en esta región que estuvo a punto de emanciparse de la prepotencia de los españoles en el siglo XV. Todo eso queda atrás, todo eso es tarea académica de historiadores. Tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que pensar que indefinidamente el Festival de la Leyenda Vallenata no puede alimentarse de las mismas composiciones, de los mismos recuerdos, de las mismas técnicas. Ya algunos se han anticipado a señalar de qué manera el vallenato va camino
de componerse en 5 sones, a diferencia de lo que ha sido hasta ahora. No va a ser solamente el paseo, el merengue, la puya, el son, sino que un tercer tipo de vallenato, un vallenato que algunos llaman vallenato romántico y otros llaman bolero romántico, se va abriendo camino en figuras tan significativas, tan escuchadas, tan difundidas como la de Gustavo Gutiérrez y tantos que lo precedieron, el propio Tobías Enrique Pumarejo, Leandro Díaz, que involucraron al bolero sentimental, romántico, dentro de la música vallenata. El propio Chema Gómez Daza, el compositor de Compás de Chicuco, observaba de qué manera el merengue vallenato tenía como característica el que a las décimas que cantaba el ejecutor le respondía el acordeón con un son semejante, sin ninguna palabra. Esa quinta versión del vallenato que ya la han adelantado autoridades tan grandes como la del doctor Urbina y el propio Alfonso de la Espriella, debe ir desarrollándose, apoderándose de nuevos territorios, desvinculándose de la tradición a que ha estado amarrado el vallenato desde hace algunos años. Es el conflicto que señalaba aquí Carlos Vives cuando hablaba de modernidad. Se impone la modernidad del vallenato, no puede permanecer estancado como no permanecieron estancados otros sones latinoamericanos, como del tango de la época de Gardel al tango de Piazzolla, hay un abismo, y como de el son cubano se enriqueció con el mambo, con el cha-cha-cha, con la salsa, con lo que sea, hasta no perder actualidad. Es necesario que algo semejante ocurra con el vallenato, que de verse sepultado surja su resurrección. ¿Y qué signos más significativos que la inauguración del Parque de la Leyenda Vallenata y la presencia de talentos nuevos, de compositores que han ido desarrollando esta nueva nota sentimental, semejante por ciertos aspectos al bolero, que se ha ido adueñando del público hasta imponerse por encima de las rancheras y de los tangos que dominaban en regiones como el eje cafetero y el propio Valle del Cauca. Miremos hacia el futuro, adueñémonos de esa necesidad